¿Qué tal, profe? Buenas noches. Mi nombre es Alejandra Anaomi Valadez Urreta. Soy alumna suya de la materia de Procesos Farmacéuticos 2. Este video es para explicarle y hablarle un poco acerca del diseño de la planta que se trabajó este cuatrimestre para la formulación de tabletas a partir de principios activos nacionales. En mi caso, el principio activo que se busca extraer se encuentra en la planta de poleo y más adelante vamos a hablar al respecto de su proceso de extracción. Introducción. En la actualidad, la mayor parte de los medicamentos administrados son por la vía oral, en formas farmacéuticas sólidas como lo son los comprimidos y las cápsulas, siendo de mayor consumo las tabletas debido a su fácil administración y sus precios accesibles. Es importante mencionar que las tabletas son fabricadas por compresión mecánica de granulados o mezclas de polvos con varios principios activos y con adición de diversos excipientes también. En esta investigación se busca diseñar una planta para la formulación de tabletas desde la extracción de los principios activos hasta su tableteado a partir de principios activos nacionales, aprovechando principalmente la riqueza de plantas medicinales con la que contamos en nuestro país. Bueno, iniciamos con los objetivos, que son principalmente diseñar la formulación de comprimidos a partir de principios activos nacionales. En los objetivos específicos tenemos que se va a seleccionar los excipientes adecuados para que la elaboración del comprimido sea eficaz. También se seleccionarán los solventes de acuerdo a la polaridad de nuestro principio activo para su correcta extracción. Otro de los objetivos también es definir el método de extracción adecuado para cada uno de los principios de activos a trabajar, y por último la realización de la factibilidad económica para la planta de formulación de los comprimidos. Hipótesis. Es viable desarrollar una planta farmacéutica con la función de extraer principios activos para así realizar medicamentos con calidad y comprobar su eficiencia y eficacia con las fórmulas farmacéuticas sólidas, que en este caso pues son las tabletas. Justificación. Dentro de la industria farmacéutica encargada principalmente en producir tabletas con materias primas vegetales, la cual debe de pasar por ciertos procesos, los cuales ayudan a la purificación y efectividad de la hora a la hora de realizar el tableteado. Esto ayudará a la economía de la empresa, ya que en la mayoría de las farmacéuticas suelen tener proveedores de los extractos de las plantas para solo dedicarse a la preparación de la tableta. Asimismo, podrán evitarse problemas como la falta de materia prima o el cambio de este por cancelación de pedido o producto, etc. Seguimos con diseño de la instalación o de las instalaciones. El diseño es un elemento esencial para construir y adaptar una planta farmacéutica. El objetivo es conseguir una buena organización de los departamentos, de las secciones, de forma que puedan realizarse las funciones adecuadas para la preparación de la forma farmacéutica deseada, evitando así la pérdida de tiempo que puede producirse por una mala distribución en la planta. La distribución y la organización general de la planta deben ser tales que eviten la posibilidad de cohesión o sobrecargo y la posibilidad de contaminación cruzada. En la siguiente diapositiva se muestran las áreas de fabricación.
tenemos la ubicación y coherencia, tamaño, calidad del aire, mantenimiento, limpieza y calidad de los materiales. Seguimos con las áreas de la planta, en la cual incluyen áreas de almacenamiento, en este caso pues el almacén, áreas de pesado, áreas de fabricación de sólidos, y seguimos con áreas de extracciones fitoquímicas, laboratorios de control de calidad, áreas de condicionamiento y embalaje. También tenemos otro que es área de vestidores y por último el comedor. Diseño de las instalaciones de la planta para la formulación de comprimidos. Hay principales características del área de fabricación, son la ubicación y coherencia, el tamaño, la calidad del aire, mantenimiento, limpieza y calidad de los materiales. Las características más importantes son estas que debe cumplir una instalación de productos de producción y se describen como las anteriores. Ubicación y coherencia. Esto viene determinado por los productos que hay que fabricar, que a su vez determinen los procesos de producción. Tamaño. El tamaño del laboratorio debe adaptarse a los requerimientos del método de producción y de control para la capacidad de los productos o de la producción en sí. Calidad del aire. A diferencia de los almacenes, el aire de la producción farmacéutica debe ser filtrado, esto para evitar las futuras contaminaciones cruzadas o contaminaciones en los productos ya finales. Seguimos con mantenimiento y limpieza. Las instalaciones de la fábrica farmacéutica o de la planta deben mantenerse en un buen estado de mantenimiento y limpieza en todo momento. Calidad de los materiales. La calidad de los materiales de la construcción de las instalaciones de la planta deben garantizar que las superficies interiores de las paredes, los suelos y los techos sean completamente lisas y estén libres de acumulación de partículas, lo que permite una fácil limpieza o desinfección. Áreas de una planta para la elaboración de comprimidos. En la siguiente diapositiva mencionamos algunas de las principales áreas. Una de ellas es el área de almacenamiento, otra área de pesado, seguimos con la área de fabricación, en este caso los sólidos, áreas de extracción fitoquímica, laboratorios de control de calidad, área de acondicionamiento y embalaje y las áreas de vestidores y de comedor. Área de fabricación de sólidos. Tenemos que contar con cabina de mezclado o máquina mezcladora. También debe de estar una cabina de tamizado o de granulado húmedo, una cabina de tamizado de granulado seco, una cabina de secado de granulado y por último la cabina de tableteado. Laboratorios de control de calidad. Su diseño requiere espacio para las instalaciones de los equipos adecuados y los módulos o compartimientos necesarios. Las dimensiones dependen del número de instrumentos y operativos. Esto va a variar dependiendo del tamaño de la empresa, dependiendo del tamaño y la cantidad de materia prima que se vaya a estar trabajando. Laboratorios de análisis físico-químicos. Bueno, esta parte del laboratorio de control de calidad es donde se realizan los análisis de las propiedades físicas y organolépticas y donde se utilizan también diversos métodos analíticos para la determinación de las impurezas y la resistencia de las muestras. Laboratorio para el análisis microbiológico. En esta zona se realizan análisis microbiológicos de las muestras, por lo que debe garantizarse unas estrictas condiciones de limpieza y esterilidad para que todo
lo que se ha fabricado ahí tenga un... En la siguiente diapositiva mostramos un diagrama sobre el proceso de granulación. Seguimos con los tipos de granulaciones, iniciando con la granulación por vía seca. En los métodos de granulación que se desarrollan en seco, las partículas primarias de polvo se agregan a alta presión. Este método se basa en la mezcla, la compactación con una prensa o con un rodillo, el troceado o fragmentado y por último la granulación. Y en la diapositiva se muestra una imagen del proceso. Seguimos con la granulación por vía húmeda, el cual es el método más general y más empleado y utilizado para la preparación de comprimidos. Se basa en la adición de un aglutinante disperso, en un líquido para formar disolución a una suspensión. Seguimos con los métodos para extracción de principios activos. Uno de los más usuales y de los más usados dentro de la industria farmacéutica pues es el método por arrastre de vapor. La destilación al vapor es una técnica utilizada para separar las sustancias orgánicas insolubles en el agua y ligeramente volátiles de las sustancias no volátiles de una mezcla, como las resinas o las sales inorgánicas u otros compuestos orgánicos no volátiles. En la destilación de una mezcla de dos líquidos inmiscibles, el punto de ebullición es la temperatura a la que se suman las presiones de vapor y esto es igual a la presión atmosférica. Esta temperatura será inferior al punto de ebullición del componente más volátil. En la siguiente diapositiva se muestra una imagen sobre el proceso de destilación por arrastre de vapor. Extracción con solventes activos. Los solventes activos deben de ser soluciones diluidas al 5 o al 10% de ácido o base. Esto es para evitar usar un gran volumen de solución en la neutralización de la base acuosa, que conlleve a un aumento de la cantidad de agua. Este aumento garantiza que el compuesto de interés solubilice en parte y recuperado menos cantidad. Luego de cada extracción con el solvente activo, se debe asegurar que la concentración ha concluido. Para esto, la fase orgánica remanente debe ser lavada con agua destilada y se debe medir el pH de esta fase. Seguimos con el secado de base orgánica. Cuando se lleva a cabo esta extracción, la base orgánica arrastra cierta cantidad de agua, por lo que antes de realizar una posterior purificación de los productos hay que secarla. Evaporación del solvente de extracción. El objetivo de esta operación es concentrar una solución que consta de un soluto no volátil y un disolvente volátil. Se lleva a cabo vaporización por una parte del disolvente y con el fin de obtener una solución concentrada. La evaporación se diferencia del secado en que el residuo es un líquido en vez de un sólido. Extracción con líquidos presurizados. La extracción con líquidos presurizados se usa a temperaturas elevadas para aumentar la cinética del proceso de extracción, además de una alta presión para que el solvente permanezca en un estado líquido. El uso del solvente por debajo de su punto de ebullición atmosférico mejora su solubilidad y la transferencia de materia en el proceso. Además, es un proceso eficiente con bajo consumo de energía y de solventes orgánicos. Y en la siguiente diapositiva mostramos una imagen del proceso.
Ya esta parte pasamos a la planta que se eligió para llevar a cabo el proyecto. En mi caso fue el poleo. Su nombre científico es la menta polygeum. Y vamos a hablar un poco acerca de ella. Esta es una especie muy conocida del género de la menta, de la familia de las labiadas. Es un perenne cespitosa y de raíces rizomatosas, que crece muy bien en sitios húmedos. Usos. Las hojas y el aceite que contiene la planta se usan para hacer medicamentos. A pesar de que existen serias inquietudes sobre su seguridad, el poleo se usa para tratar el resfriado común, neumonía, fatiga y para terminar un embarazo. Y como repelente de insectos, aunque no exista una buena evidencia científica para apoyar estos usos. Aunque se conozcan todos estos riesgos o inquietudes al respecto de el uso de esta planta, pues en la actualidad es una planta que se sigue utilizando y que es muy común tener en jardines mexicanos. Entonces, vamos a pasar a sus propiedades y usos, sus propiedades y composición, perdón. Bueno, toda la planta contiene un aceite esencial que oscila entre el 0 y entre el 0,5 al 1% a base de pulegona, que es el principio activo con el cual vamos a trabajar. Una acetona no saturada contiene también mentol, limoneno y otras cetonas. Digestivo y tónico estomacal, expectorante y antitusígeno. También sirve como antiséptico. Y respecto a la composición química del poleo, en las hojas está presente un aceite esencial en el porcentaje que oscila de entre el 1 y el 2%, un compuesto principalmente por acetato de metilo, mentol, 1-limonelo, cineol, carbacrol, mentona, dipenteno, y además hay presencia de goma, resina y minerales también. El principio activo a utilizar va a ser la pulegona, y la pulegona es un compuesto orgánico natural que aparece en la lista de los aceites esenciales de una variedad de plantas, principalmente, pero no exclusivamente, de la familia de las labiadas, tales como la nepeta, la cataría, la menta piperita, que es la menta como la conocemos comúnmente, y la menta polygeum, que es el poleo en este caso, y se clasifica como un monoterpeno. La pulegona tiene el aspecto de un aceite transparente e incoloro con un olor agradable semejante al de los poleos. La menta o el alcanfor, y también se utiliza con otros aceites esenciales como parte de extracción de plantas que producen un perfume y una aromaterapia. En la siguiente diapositiva mostramos su fórmula molecular y su estructura química. Preformulación. Bueno, la vía de obtención para este compuesto debe ser húmeda, pues se ha descubierto que puede llegar a ser bastante tóxica. En su proceso de obtención debe calentarse a una temperatura que se recomienda sea de los 80 grados centígrados para neutralizar sus agentes tóxicos. Para esto la planta tiene que someterse a ebullición antes de continuar con su formulación. Método a utilizar para la extracción de este principio activo, pues se va a elegir el de extracción por arrastre de vapor. Y en la diapositiva se muestra un diagrama sobre el montaje del equipo que se necesita para este tipo de método. A continuación les voy a platicar acerca de las fases de un posible tableteado en la planta, que sería por el proceso de compresión directa,
que es pesar, fragmentar, mezclar, precomprimir, la molienda, mezclar y bueno, este proceso consta de los siguientes pasos son muy similares a los anteriores. El número 1 es la mezcla, el 2 la precomprensión, la molienda, tamizado, mezcla final y la compresión ya final del mezclado. La maquinaria que se utiliza. Las máquinas para la compresión constan de dos partes fundamentales, lo cual es la matriz de los punzones, y hay dos tipos, las que son de impacto o las excéntricas y las rotativas. La normatividad que se utilizó para este proyecto es basado en la NOM 059, en el cual esta norma establece los requerimientos mínimos necesarios para el proceso de fabricación de los medicamentos para uso humano comercializados en el país o con fines de investigación. Otra norma que utilizamos pues fue la NOM 72. En esta norma se establecen los requerimientos para contener el etiquetado de los medicamentos y los remedios herbolarios que se comercializan o se suministran en el territorio nacional y su instructivo y etiquetado de las muestras médicas y de los mismos parámetros que deben llevar a cabo. La última norma que se tomó en cuenta fue la NOM 073. Esta norma nos establece las especificaciones y requerimientos de los estudios de estabilidad, su diseño y su ejecución. Uno de los últimos pasos o puntos a seguir pues es la factibilidad, la cual se muestra en las dos siguientes diapositivas. Esta comprende de ingresos y gastos totales mensualmente, lo cual nos indica que la realización del proyecto sería totalmente factible y podría dejar ganancias favorables, sin dejar al lado los ingresos y los gastos que se tienen previstos para la implementación de dicha planta. Seguimos con los resultados y conclusiones en la última diapositiva. Y bueno, finalmente, al haber realizado el estudio de factibilidad, se demuestra que hay un impacto económico positivo en el diseño y la implementación. Y bueno, esto con el interés de crear materias primas, debido a que en México no hay proveedores de los principios activos y es un gasto externo un gasto aparte de todo lo que se debe implementar para la realización de la planta. Entonces, la producción del principio activo nos garantizaría una empresa completa, desde materia prima hasta el producto terminado final. Y con esto concluiríamos el video de la presentación de este proyecto. En las siguientes dos diapositivas se muestran las referencias. De mi parte ha sido todo. Espero haya sido de su comprensión, profe, y muchas gracias.